Viajar buscando tendencias astronómicas suena bien, ¿no? Esta es la propuesta de Food Trend Trotters, un proyecto que mezcla innovación alimentaria, redes sociales y un viaje por las cocinas del mundo. Food Trend Trotters es, digamos, la materialización de un proyecto que surgió en el seno de eWeekend de Bilbao del año pasado, y en él, en un fin de semana, se ponían en común varias ideas, se votaba la mejor idea y se trabajaba durante todo ese fin de semana en esa idea. Esa idea resultó ser el origen del proyecto, un proyecto de vigilancia competitiva a pie de calle en diferentes sectores. Y desde Asti Tecnalia hemos apostado por enfocarlo a nuestro ámbito de la investigación alimentaria. Es por ello que a través de este nuevo proyecto hemos enviado a un viajero a Japón para descubrir las tendencias alimentarias y de alguna forma reportar toda esa innovación abierta en este país en concreto hacia nuestro propio centro tecnológico y hacia la sociedad a través de los social media. ¿Quiénes formáis parte del proyecto? El eje central del proyecto lo conforma Asti Tecnalia y su unidad de investigación alimentaria y el MIC de Mondragón. También contamos con la colaboración del Centro Tecnológico Catalán IRTA y del Basque Culinary Center. Y el proyecto en su origen recibió una financiación pública a través de FECIT. ¿Cómo publicáis la información del viaje? El medio de difusión y el eje fundamental del proyecto es Internet. Todos los reportes de esa información se llevan a cabo a través de los social media. Tenemos a disposición de los internautas el blog foodtrendtrotters.com. Estamos presentes en todo tipo de redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn. Tenemos canal en YouTube, en Flickr, en Quick. ¿Qué características tiene la web? Gunea oso kolaboratiba da. Printzipioz komentario iruzkin guztiak berton itzi aldozuz, inkestak eta itzen ditugu, azken berriak portadara doaz eta badagor gutxiago eguneratzen den slide bat, eta berton guretzako garrantzitsuena dana jartzen duguna. Eta kategoria eta etiketen artean ere nabegau aldozu, eta erabiltzailea sortuz gero newsletter bat jaso dezakezu. ¿Qué tiene de innovador esta web? Printzipioz, interneten blogak edo nola ondian ikusten badugu ez askorik. Baina kontutan hartu blog hau enpresa baten bloga dela, eta normalean oso gutxik izten dabela iruzkina sortzea eta oso zer kolaboratiba eta parte hartzailea itzia. Gainera kontutan hartu webgunean agertzen du guztia Creative Commons lizentzia baten menpe dagoela, eta hori gaur egun enpresa baten kriston aurrerakada bat ematea da. ¿Qué ofrece el blog al usuario? Asier está reportando en su horario de 7 horas más en Japón, está reportándonos una serie de información multiformato a través de vídeos, a través de textos, de fotografías. Nos está ofreciendo toda la información en torno a los avances dentro de la industria alimentaria japonesa, lo que te puedes encontrar en el lineal de un supermercado, en un mercado tradicional. Está probando in situ alimentos, nos está trasladando sus sentimientos, cómo lo aprecia, para ello ha sido formado obviamente con una serie de indicaciones sensoriales, y de alguna forma es eso, está haciendo una cata online a diario. ¿Cuál es la sección que mejor está funcionando? Blogak lehengo egunean bombardeatu gendunean kriston gorakada izan eban, printzipioz bizitan nahiko dekoguz egunean.
iruzkin nahiko dauz, edo bueno, proiektuaren lehenengoko fasea izan da niretzako behintzat iruzkin nahikoa dau, eta Facebooken eztabaida hori sortzen hasi da. Eta proiektuaren hasieran nahi bagendun elkarrizketa hori sortzea kontsumitzaile eta enpresan artean, garrantzitsua guretzako bi kanal horiek. ¿Cuándo comenzó el viaje y dónde está Asier en estos momentos? Asier, nuestro compañero, comenzó el viaje por Japón el 15 de octubre. Anoche estaba en Fukuoka y hoy cogía un tren, me parece que para Nagoya. Hay establecidas una serie de ciudades, tanto en Japón como en la segunda parte en Estados Unidos, aunque también está sujeto a posibles cambios por circunstancias del viaje, de que en algún punto encuentre información de más valor y que le apetezca estar en un sitio más que en otro. ¿Por qué habéis escogido Japón y Estados Unidos? Por un lado, Japón es el paradigma de la innovación en todos los sentidos, ¿no? Tecnológica desde luego y alimentaria, y encontramos que es un referente a todos los niveles, y ya de por sí la propia sociedad tiene también ese factor de combinación de lo tradicional y de lo moderno, que en el caso de la alimentación pues también nos gustaba esa idea. Por otro lado, Estados Unidos, en la sociedad americana esperamos encontrar de aquí a unas semanas pues todo tipo de gastronomías de índole mundial, y también los hábitos de consumo de la sociedad y de sus minorías. ¿Cómo está siendo la experiencia profesional y personal? Profesionalki polita, gogoan neukan honelako esperientzia bat aukitzea, sare sozialak eta blogak enpresa munduan sartzeko gogoan neukan, eta proiektu handi baten. Printzipio oso ondo hartzeo, eta nahi gendun eztabaida sortzen saiatzen gara, eta pertsonalki ni gauza hauetan ibilan az espaldi, baina honek erakutsi dozta badagoela zelan hori aurrera eruen eta zelan innovazio irekia egin enpresa baten barruan. El proyecto está siendo muy enriquecedor tanto en lo profesional como en lo personal. En lo profesional, pues desde luego encontramos un ritmo de trabajo que no es habitual al nuestro. Tenemos que hacer un seguimiento diario que la verdad es que es bastante enriquecedor en todos los sentidos. Y ya en lo personal, pues esto ha derivado en que me he comprado, por ejemplo, un smartphone pues para estar permanentemente conectado con Asier, y yo creo que es un gustazo, el proyecto. Gente ha animado blogera sartzen, eta bai Facebook eta Twitterren elkarrizketak sortzen, eta proiektu hau askotan nire azken postan esan neban danok itzen dugu, eta azkenean kaleko jenteak esaten dabena jaso nahi dugu, eta oso irekita gauz iruzkinetara, eta asko baloratzen dugu.